Perfecto. Vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Gracias por acompañarnos a nuestra charla semanal denominada Sitnova Talks, donde como cada semana ustedes saben, tenemos diversos especialistas en los temas de ciencia, tecnología e innovación que hoy están en tendencia y tratamos de acercar el conocimiento hasta donde ustedes estén, hasta sus casas y hasta el alcance de todos nosotros. El día de hoy, a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, asimismo de nuestro director general, el maestro José Alonso Huerta Cruz, le doy la mejor de las cordiales bienvenidas. Y el día de hoy, déjenme platicarles que nos acompaña un amigo del Sitnova, alguien que es un especialista en un tema bien interesante, que es el sector de la ciencia de datos. El día de hoy está con nosotros el científico de datos Gabriel Ambriz. El día de hoy nos va a compartir su charla denominada Data Driven Decisions o decisiones basadas en ciencia de datos, algo que va a estar muy interesante y que espero sea de su agrado. Les recuerdo nuevamente que la sesión son 45 minutos de exposición y al final 15 minutos de preguntas y respuestas. Si ustedes gustan, durante la sesión o durante la plática, pueden ir vertiendo todas sus preguntas y respuestas en el apartado que tienen en la esquina inferior derecha. Ahí van a ver un módulo que dice preguntas y respuestas. Y al finalizar yo le voy a pasar cada una de estas preguntas a Gabriel para que él pueda desahogarlas y dar al final las respuestas a todos nosotros. Me voy a permitir presentarlo para darle ya el uso de la voz y agradeciendo nuevamente que esté con nosotros. Gabriel Ambriz es científico de datos de la empresa IDTech, que es una startup mexicana del sector salud. Es ingeniero biomédico con especialidad en neurociencias del Tecnológico de Monterrey y como emprendedor ha ganado el premio de emprendimiento en salud por INC Monterrey en el 2016 y también ha ganado el Hackathon Hack Life en 2017. Ha sido parte y es gran parte de la comunidad de Hack Health Monterrey, así como de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Como científico de datos se ha enfocado en la modelación estadística y la implementación de datos interpretables en el área de salud para resolver problemas sobre el apego e higiene en los hospitales a través del lavado de manos. También es instructor actual de algunos de nuestros cursos, específicamente en el sector de ciencia de datos, y es profesor de 01 Ventures, que es quien actualmente nos acompaña y a quien representa el día de hoy. Sin más, bueno, le dejo la palabra al científico de datos, Gabriel. Estás en tu casa, Gabriel. Muchas gracias por acompañarnos y el escenario es todo tuyo. Gracias, Mauricio. ¿Me pueden escuchar? Sí, Sin sí. problema. Oh, perfecto. Gracias, Mauricio. Gracias al Sitnova. Gracias a la gente de 01, Jorge, Alex, Gaby, por invitarme a dar esta plática. La ciencia de datos es un tema que me apasiona. Es algo que pienso todo el día, hago todo el día, ya sea en mi tiempo libre como trabajo. Entonces, para mí es un gustazo poder compartir esto con una audiencia. Entonces, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Supongo que todo el mundo puede ver. Si alguien me puede decir que sí. Se ve claro, todo en orden. Excelente. Bueno, el tema del día son las decisiones basadas en datos. El concepto de una decisión basada en datos ya está un poquito trillado, ¿no? Y es algo que estaba explorando mientras preparaba la presentación. Porque ya todos tomamos nuestras decisiones basadas en datos. Vaya, si eres serio en temas de redes sociales, sabes que hasta para poner un post hay horas en las cuales se te recomienda que lo hagas. Si eres una persona que está en temas de comercio electrónico, sabes que hay momentos en el día, momentos en la semana en la cual es mejor poner tu promoción. Los datos están en todos lados. Y es raro encontrarse ahorita en una situación en la que uno pueda tomar una decisión solamente porque quiere. Entonces, el enfoque que le quiero dar a esta plática sí va en cómo utilizamos la información, cómo basamos nuestras decisiones en métricas objetivas, pero ir un poquito más allá del siempre presente KPI. No solamente tomar decisiones basadas en datos porque las ventas de este trimestre fueron bajas, entonces quiere decir que para el próximo las tengo que subir, ¿no? O sea, pues claro, sino irnos en herramientas un poco más avanzadas, herramienta de ciencia de datos, que es mi disciplina, para poder resolver los problemas complejos y poder tomar las decisiones que quizá no sabíamos que tenemos el poder de tomar y sacarle un poco más de provecho a lo que sea que nos estemos dedicando. Entiendo que tenemos todo tipo de perfiles en este webinar, entonces voy a tratar de mantenerlo lo más abierto y general en cuanto a temas,
Como mencionó Mauricio, yo estoy metido en la parte de análisis de datos médicos, de cierta forma, y pues por consultas y trabajo un poquito más en retail, entonces tiendo a hacer muchos ejemplos en, en ese rubro, pero trataré de mantenerlo balanceado por si tenemos cualquier perfil, pueda sacar algo de inspiración de esto. La plática se va a ir más o menos así. Vamos a empezar hablando de los datos y las decisiones. Vamos a hablar sobre qué es la ciencia de datos. No puedo evitar hablar de eso. Vamos a hablar un poquito de la metodología que se tiene en la ciencia de datos. Vamos a ver unos cuantos casos de estudio muy sencillos, solamente para darnos una idea de cuánto poder hay en los datos, en la información, en los algoritmos que utilizamos para sacar esos famosos insights de la información y cómo alguien utilizó eso para crecer su negocio. Vamos a platicar un poquito de la implementación. Ok, sí, quiero hacer esto, pero ¿cómo? Y al final, las preguntas y respuestas. Entonces, los datos y las decisiones. Cuando hablamos de esto en la metodología de tomar decisiones basadas en datos, normalmente seguimos un flujo similar al que les estoy poniendo aquí. Dependiendo de su fuente, hay más pasos, menos pasos. Igual se los platico. Empezamos identificando un problema u oportunidad, algo que necesita de nuestra mano para corregirse, para cambiarse, para mejorarse, optimizarse. Una vez que identificamos eso, necesitamos adquirir los datos con los cuales vamos a tomar la decisión que tengamos que tomar. Una vez que tienes los datos, naturalmente tienes que analizarlos, tienes que procesarlos. No basta con tener eh, una tabla de Excel enorme, ¿no? La tienes que analizar, la tienes que minar, tienes que sacar de ahí lo que necesites para conseguir un insight, algo que te diga, ok, ya entendí, estoy viendo esta tabla gigantesca en Excel, estoy viendo estos decenas, cientos de miles de celdas de números, ¿qué significa? ¿Qué me quieren decir? Y viene el paso que todo el mundo se salta. Esta es para mí la clave en tomar decisiones basadas en datos con algo de rigor, que es poner el insight a prueba. Ya descubrí que quizá en mi sitio de comercio electrónico las personas no están comprando su carrito, añaden los productos, pero luego no los sacan, no compran. ¿Por qué? Bueno, la cosa que tú creas que sea lo que está cambiando la tienes que poner a prueba. Si tú te quedas en, ¿sabes qué? Este es el motivo, cámbialo. No está siendo totalmente metodológico y objetivo en cómo tomaste la decisión, porque no has validado que ese insight sea cierto o que ese insight tenga el impacto que esperas que tenga en tu decisión. Vamos a ver un par de ejemplos en esto. Un caso muy sonso, ¿no? Pero para ir eh, practicando esto. No sé qué ropa voy a utilizar hoy. Necesito conseguir datos que me ayuden a decidir qué ropa utilizar el día de hoy. Decido basarme en el clima. Puedo optar por asomarme por la ventana, por salir por la puerta de mi casa, o puedo checar en mi app del clima. Cualquiera de estas me va a dar información sobre cómo está la temperatura afuera. Luego tengo que procesarlos. 23 grados centígrados es un número. Ya decir yo que si está templado, frío, caliente, ya estamos hablando de analicé los datos y respondí con algo. El insight va a quedar con esta prenda puede ser apropiada, ¿no? Supongamos el día de hoy aquí en Monterrey estamos algo soleados, probablemente no debería estar usando un suéter negro, pero vas haciendo tus pasos. Y la parte de la validación o de poner a prueba tu insight, en este caso es más sencillo de lo que podríamos esperar. Solamente tengo que hacer memoria y preguntarme, ok, históricamente, ¿cómo me ha ido en este clima? O históricamente, ¿cómo me ha ido con este suéter? Entonces, ya teniendo toda esa información, ¿cómo está el clima? ¿Qué es lo que esto me da a entender que debería de hacer? Y cómo espero que me vaya a ir con esta pequeña validación viendo hacia el pasado, ya puedo implementar mi solución
o tomar mi decisión. No quiere decir que los datos te vayan a decir qué hacer, pero sí estás tomando una decisión más fundamentada. Un caso más serio, esto es algo como una prueba A/B para los que están en marketing. Empezamos con el ejemplo que les platicaba hace unos momentos. Vamos a identificar un problema. El problema es que mi sitio web no convierte suficientes ventas. ¿De dónde voy a sacar información para resolver este problema, para encontrar la causa de este problema? Bueno, vamos a analizar el comportamiento de usuarios, ¿no? Es muy general. ¿Qué puedo revisar? Puedo revisar los clics que hacen, la hora en la que se conectaron, que si es cliente premium o no es cliente premium, que si está registrado o no está registrado, que si viene de qué fuente, muchas cosas. Dejémoslo englobado en el comportamiento de los usuarios. Analizas y procesas los datos de los siguientes días y descubres en este insight, después de analizar tus datos, que el problema es que no están procediendo con la compra porque no encuentran el botón de pago por tarjeta de crédito, ¿no? A lo mejor está muy escondido tu botón, a lo mejor el que estaba diseñando pensó que nadie lo iba a utilizar y nada más dejó un botón grandote de PayPal o de Oxxo o de lo que fuera y descuidó el botón de tarjeta de crédito. Entonces, ahí está nuestro insight. No encuentra el botón de la tarjeta de crédito. Quiere decir, hasta este punto, que ya me puedo saltar y decir, bueno, el problema es este, lo único que tenemos que hacer es poner el botón más grande. Y la respuesta sería no, ¿no? Ahí todavía no estás tomando tu decisión basada en datos de una manera rigurosa. Solamente notaste algo y estás decidiendo que la solución tiene que ser esa. Tenemos que poner esta noción, esta hipótesis a prueba. Tenemos que cambiar un poquito el botón. Tenemos que hacer un experimento para que otras personas, o sea, tratando de seleccionarlas aleatoriamente, exploren este nuevo sitio con el botón corregido y comparas cómo le va contra tu grupo control, ¿no? Tienes que validar que tu insight tenga algo de valor. Y a partir de ese resultado ya puedes decir y tomar tu decisión basada en números si cambiar ese botón resolvió el problema y si sí lo resolvió, con qué magnitud. Digo, no vaya a ser que aumenten las ventas un 1% y tus front y backend te van a odiar por hacerles cambiar un botón en la página por un 1%, ¿no? Pero esta es la idea. Este es el punto clave que quisiera que se llevaran hoy. Uno de los cuatro. Cuando estemos tomando decisiones basadas en datos, no se queda en, este número está bajo, tengo que corregirlo así. Hay que validarlo. Esa es la clave número 1 del día. No hay objetividad en tomar decisiones sin evaluarlas. Y al final del día lo que estamos buscando con cualquier decisión basada en datos es ser objetivos y tomar decisiones óptimas. ¿Hasta dónde me va a llevar estas ideas de decisiones basadas en datos utilizando las herramientas de la analítica tradicional? Es una muy buena pregunta. Con analítica tradicional me refiero a KPIs, ¿no? Este tipo de datos. Déjenme mover esto un poquito para acá. ¿Sí? ¿Quiénes son mis clientes más valiosos? Es un dato que seguramente tenemos. ¿De dónde son? ¿De cuánto es mi venta promedio? ¿Cuánto cuesta adquirir un cliente? Todos estos son datos muy poderosos, pero que yo considero todavía en el dominio de lo tradicional, ¿no? Esos son datos que seguro ya tienes, que seguro ya estás utilizando para mejorar tu proceso de toma de decisiones. Lo interesante es que no tengo a la mano. ¿Qué otras cosas puedo estar sacando de mis datos para tomar decisiones mucho más complicadas? Que como a qué hora pongo mi publicación, sino a qué hora, a quién y de qué color, ¿no? O sea, podemos ir segmentando esto y hacer preguntas mucho más complicadas que van a requerir de soluciones más sofisticadas. Por ejemplo, ¿qué sentimiento expresan mis clientes en redes sociales? Tú tienes tu marca, tienes tu servicio en línea, a todos tus usuarios les pasas una pequeña encuesta. Oye, ¿qué te pareció el servicio? Muy bien, muchas gracias. Esos datos siempre los has tenido. La pregunta es,
¿Qué opinan los usuarios fuera de tus encuestas? ¿Qué dicen de ti en Twitter? ¿Qué dicen de ti en Facebook? ¿Qué dicen de ti en historias de Instagram? Bueno, esos datos no los puedes sacar muy fácil, ¿verdad? Eso no los tienes a la mano, pero podrías. E imagina cuánto podrías mejorar el perfil que tienes de tu empresa si sabes qué opina la gente fuera de las técnicas tradicionales que podrías estar implementando ahorita. ¿Qué perfiles de clientes tengo? Y aquí espero que no me linchen los de Merca, pero no basta con hacer tus personas y tus procesos de design thinking, porque estas son cosas que tú vas ideando en forma a tus clientes, pero ¿dónde están los datos para validar que tus clientes en verdad se comportan como Panchito, Panchita y Pedro? Hay formas analíticas, hay formas con métodos de clustering en los que tú puedes hasta cierto punto objetivamente a partir de tu base de datos de usuarios, hacer el número correcto de personas diferentes o perfiles que tienes y qué tienen en común. ¿Cuál de estos grupos es el que más te compra? ¿Cómo le puedes vender más a ese? Es una pregunta de analítica relativamente complicada. Es algo que probablemente no tienes a la mano ahorita, pero que podrías conseguir. ¿Qué productos van a comprar mis clientes en el futuro? Esa es la pregunta de todo, ¿no? El santo grial, la bola de cristal. Ahora en tiempos COVID, o sea, ¿quién lo pudo haber visto venir? ¿Cómo cambió toda la venta de productos en línea? ¿Qué se vende más? ¿Qué se vende menos? Empresas más grandes de comida, de refrescos, están vendiendo más, están vendiendo menos. Imagina si ellos hubieran podido predecir el comportamiento del mercado de un año para la fecha, ¿cuántos escalones no pudieron haber brincado? Pero es una pregunta difícil. Ver al futuro no es precisamente sencillo. ¿Qué productos recomendar a mis clientes? Igual ya se nos hace fácil porque Amazon lo hace por nosotros todo el tiempo y cualquier otro sitio con ventas en líneas. Agregas un lápiz a tu carrito y ya te están ofreciendo libretas y borradores y laminillas y lo que fuera. ¿Qué productos tienes que recomendarle a alguien? No es una pregunta sencilla de responder. Y no vas a tener a un grupo de 20 sujetos en una oficina tratando de averiguar, ok, si la persona compra un marcador, entonces ofrécele esto, esto y esto. Si la persona compra un ratón, ofrécele esto, esto y esto. Necesitas optimizarlo, necesitas hacer decisiones inteligentes, utilizando algoritmos inteligentes, para saber, para todos los productos que estés vendiendo, cuál es la mejor combinación de estos. Pregunta difícil. ¿Y cómo va a desempeñar este post? Si a las 7 de la tarde es la mejor hora para tu grupo en particular, pero ¿cómo le va a ir? A las 7 de la tarde en miércoles con la situación, las noticias que se han dado. Hay un trending topic ahorita asociado, a lo mejor vas a salir en las búsquedas, ¿no? Otra pregunta con un poco más de fineza de contestar. Y aquí les traigo el caso de esta empresa, bigbasket.com. Es una empresa de, de groceries, productos de supermercado en línea en India. Es un caso relativamente popular, lo pueden buscar, van a encontrar que hay muchos detalles muy interesantes de cómo resolvieron su problema. La cosa que ellos notaron es, ok, la gente compra su súper con nosotros, pero en lugar de hacernos un pedido, nos hacen varios seguidos. ¿Por qué tengo 3 pedidos de Gabo en 3 horas y no solamente uno? Eso es una lata para mí. O sea, porque ahora tengo que empaquetar 3 bloques diferentes de cosas que me pidió y luego ponerlas en una sola caja, o las voy a mandar las 3 por individual a ver a qué hora llegan, pero luego mi cliente se va a enojar porque no le digo todo junto. Es un problema. Entonces, para resolverlo, para tomar la decisión correcta y el camino de acción correcto para este problema, tuvieron que revisar sus historiales de compras. ¿Por qué están consecutivas? ¿Qué han comprado antes? ¿Qué similitudes tienen estas órdenes consecutivas con estas otras órdenes consecutivas de otro cliente? Es lo que hacen para adquirir y procesar sus datos. Y el insight que desarrollan es, los clientes están olvidando productos. Creo que tienen hasta una estadística muy específica de algo como un 30% de sus compras
los usuarios olvidan agregar un producto a su carrito. Y hace sentido, ¿no? O sea, si alguien ha hecho un súper en línea, sabe que no es tan fácil. Una cosa es ir por los pasillos del súper en físico, viendo qué falta, qué no tienes. A lo mejor tienes tu lista, lo vas agregando. Pero cuando lo compras en línea es un tobogán, ¿no? Empiezas agarrando un producto, te recomienda otro, ya te fuiste por otro lado, te fuiste por otro lado y al final no agregaste las servilletas. Y mientras hay gente que va a decidir hacer otra orden por servilletas, otro grupo se va a ir a la tienda de la esquina y ahí les va a comprar. Es dinero que estás perdiendo. Pero tienes que poner eso a prueba. No te puedes quedar con ok. Entonces, lo que vamos a hacer es recomendarle productos a mis clientes y se acabó el problema. Tienes que experimentar, poner a prueba esto de recomendar productos frecuentemente olvidados a un segmento de tus clientes, a otros déjalos usando el servicio tradicionalmente. Y después que tengas ahora sí el dato para concluir, oye, mi solución tuvo un impacto significativo o no, ya puedes tomar la decisión basada en datos de implementar este sistema. Muy popular este caso, les recomiendo mucho que lo busquen. Eh, Sobre todo si están en retail, van a sacar muchas ideas. Es la clave número 2. Eh, los problemas grandes van a requerir soluciones grandes. Quizá ahorita podría decir problemas sofisticados necesitan soluciones sofisticadas. Ahora, para estas soluciones sofisticadas, para estos problemas sofisticados, no basta la analítica tradicional, el business intelligence tradicional, los KPIs de siempre. Necesitas una metodología que conocemos como la ciencia de datos. Si definir lo que es una decisión basada en datos es complicado, definir la ciencia de datos se vuelve un poquito más tricky. A partir de que lo nombraron el trabajo más sexy del siglo, pues ha tenido un boom, tanto en personas que solicitan científicos de datos como en personas que se quieren preparar como científicos de datos, pero nunca nos detuvimos a definir qué es. Y es un problema que continúa. Entonces, quise hacer algo divertido para esta presentación y tratar de seguir un poquito la metodología para definir lo que es un científico de datos. Hay muchas definiciones. ¿De dónde voy a sacar la definición? ¿De un diccionario? ¿De mi experiencia personal? ¿De la experiencia de mis colegas? Supuse que sería buena idea buscar eh, anuncios de trabajo en Internet. Lo que sea que digan los empleadores que es la ciencia de datos, es la ciencia de datos, ¿no? Me hizo mucho sentido. Y adquirir y procesar esos datos no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Porque eso no es un Excel. Eso no es un spreadsheet de datos estructurados. Esos son texto en páginas de Internet que tienen formatos diferentes. Unos los ponen en bullets, otros te piden requerimientos, experiencia, otros solamente escriben experiencia, otros solo piden requerimientos, otros te ponen exámenes. Los datos están algo revueltos. No es tan trivial estirar la mano y extraerlos. Y una vez que lo tengo, imagina que ya pudiste copiar todo en un solo documento de Word gigantesco con todo el texto de cientos o miles de, de ofertas de trabajo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a analizar? ¿Te vas a ir contando a ver qué palabra se repite más? Pues vas a terminar teniendo artículos como la palabra más repetida, ¿no? Vas a tener cosas como un o él o ella o que. Eso no va a ser muy útil para el análisis y la solución del problema que tienes. Necesitas una solución sofisticada para este problema sofisticado que se llama procesamiento del lenguaje natural. Una vez que logro hacer todo eso, tengo que sacar mi insight. Y aquí el insight podría ser un mapa de palabras o un histograma con la frecuencia de las palabras. Y eso, al final, ya lo puedo comparar, puedo poner mi insight a prueba con la opinión de mis colegas y ver qué tenemos. Todo este proceso se reduce en esta imagen que están viendo aquí. Esto, aunque lo intenté hacer, resulta ser que la API de LinkedIn no es muy amigable para extraños.
Entonces encontré este otro sujeto en GitHub, Rafa to Space, que hizo lo mismo. Quería entender qué es la ciencia de datos, entonces se soltó y se puso a extraer información de todos los postings que pudo encontrar en un sitio de trabajos inglés y lo desplegó todo en este mapa de palabras. Las palabras más grandes son las más frecuentes, las palabras más pequeñas son las menos frecuentes. Entonces, creo que esto ejemplifica bien lo que termina siendo la ciencia de datos. Es una metodología que te permite sacar información o datos de lugares donde no tenías idea que podía haber, analizarlos de maneras que tal vez no sabías que se podía hacer y obtener insights que a lo mejor no sabías que podrías obtener. En este caso, logramos definir un concepto o dentro de esto sería un rol de trabajo. Y aquí lo tenemos. La ciencia de datos, por bonita que sea, tiende a ser un poquito malentendida en respecto a la sencillez de su implementación. A lo mejor ahorita ustedes pueden estar pensando, ok, me gusta, quiero. Ya se me ocurrió, para venderle a mis clientes mejor, les voy a estar recomendando los productos más populares de la temporada o para mi servicio de eh, newsletters, ¿no? Les voy a recomendar con lenguaje natural palabras, temas, títulos que seguramente van a traer más clics. Pero hay muchos pasos abajo y fundamentales para poder pasar a esa inteligencia artificial que todo el mundo queremos en nuestros negocios. Esta es una pirámide que postearon en HackerNoon, es un blog relativamente popular sobre temas de tecnología, que creo compacta muy bien todo lo que vas a necesitar para poder llegar al pico de esta pirámide, que ya son los algoritmos inteligentes, que te ayuden a conseguir mejores datos para tomar mejores decisiones. Hasta abajo en esta pirámide tenemos lo más latoso y lo más aburrido, lamentablemente. Pero es conseguir datos. O sea, ¿qué datos vas a analizar si no los tienes? ¿O qué esperas como resultado si los datos que tienes son pobres? Como les ponía el ejemplo, ¿no? Una cosa es tener las encuestas de tus usuarios, otra cosa sería tener la opinión de tus usuarios en redes sociales. Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a conseguir esos datos. Entonces, ahorita vamos a ver, este de hecho fue el principal reto de la empresa en la que estoy trabajando. Vamos a hablar un poquito de eso. Y una vez que tienes esos datos, pues bueno, los tienes que guardar en algún lado. Y todavía más importante que guardarlos, tienes que poder accesarlos. Y creo que este bloque de aquí es donde la mayoría de las empresas en México con las que he trabajado, tenido oportunidad de consultar, colegas que han mencionado, esta es la gran área de oportunidad de la ciencia de datos en México, en donde tienes analistas brillantes, tienes gente capaz, tienes los datos que quieres trabajar, sabes con qué algoritmo lo vas a modificar, pero resulta ser que dentro de tu empresa, los datos que necesitas vienen de 3 departamentos diferentes. Uno lo tiene en SQL, en una base de datos relacional muy estructurado, otros lo tienen escrito en papel y los otros lo tienen en una tabla de Excel. Entonces, integrar esa información va a ser una lata. Y luego a lo mejor te apoyas del departamento de finanzas que tienen sus KPIs, pero un día deciden cambiar la fórmula y ¡pum! Al suelo tu algoritmo, ¿no? Esos son problemas muy graves. Espero que nos dé un poquito de tiempo de platicar de esto. Pero es la siguiente cosa que tienes que tener bien fundamentada para llegar a la cima. Ya tengo mis datos, tengo que poder guardarlos y accesarlos. Este tercer paso en la pirámide, que es la limpieza y detección de anomalía de datos, yo creo que va muy bien mezclado con el siguiente paso, pero igual lo trataremos diferente, que tiene que ver con ya conseguí los datos, ya los guardé, ya los accesé, tengo que verificar que la información sea válida. Si estoy leyendo información que transcribieron de expedientes médicos, por ejemplo, las cosas más comunes que te vas a encontrar en salud,
Pues no vaya a ser que alguien haya escrito mal la edad y en lugar de haber puesto 19 años, hayan puesto 119. ¿No? Tienes que asegurarte de encontrar eso. A lo mejor hay alguien de 119 años, pero asegúrate de que esté, ¿no? Si no, ¿qué va a estar aprendiendo tu modelo? Y tenemos que ser capaces de detectar anomalías. Y esto, de verdad, que tronó a cuánta empresa ahora con el problema de la pandemia. Tienes empresas muy grandes que hacen su inventario a partir de lo que les arrojan los modelos de inteligencia artificial que manejan. Les dicen, oye, ve comprando tantos insumos para producir tanto porque la tendencia es tal, la temperatura va a ser tal, la tendencia de los clientes a ser más saludables va a ser tal. Bueno, empieza la pandemia de COVID y todo cambia. Estamos viviendo, wow, algunos todavía lo podríamos considerar una anomalía en ese respecto. Tengo que asegurarme de que los nuevos datos que estoy recibiendo sean datos con los que yo esté familiarizado. Porque ahora todos esos algoritmos están aventando resultados ridículos, porque fueron entrenados para predecir una realidad diferente. Es otro problema complicadillo. Entonces, llevas estos 3 pasos aburridos, molestos, tediosos, y que no mucha gente te puede resolver en México y en el mundo. Son cuestiones que necesitan de mucho coco. Ahora ya podemos hablar de la analítica, de los KPIs, de las métricas, y podemos hablar de algoritmos e inteligencia artificial. Entonces, tengan esto en cuenta. Otro blogger en Towards Data Science, que es un blog que está en Medium, que les recomiendo muchísimo si les interesan los temas de ciencia de datos. Cuesta, pero vale la pena, tienen excelentes posts. Segmentan un poquito la pirámide, porque muchas veces vamos a escuchar data analyst, data scientist, data translator, data engineer, data esto, data aquello, en donde cada uno de estos pasos se vuelve tan específico, tan fino, que ya se empiezan a buscar personas con una etiqueta diferente. Seguimos hablando del concepto, la metodología, el proceso de la ciencia de datos, pero no son solo científicos de datos los que trabajan en ella. Necesitas gente de IT, necesitas analistas tradicionales y con machine learning. Entonces, tengan eso en cuenta. No necesitas gente que nominalmente se llama un científico de datos para hacer esto. Hay otras disciplinas que pueden intervenir aquí también. El tercer punto aquí es, bueno, quiero ciencia de datos para tener soluciones sofisticadas a problemas sofisticados. Vas a necesitar infraestructura y vas a necesitar una metodología. Vamos a platicar algunos casitos de estudio. Mau, ¿cuánto tiempo nos queda? No estoy al tanto del reloj. Todavía nos queda como unos 10 minutos, Gabriel, adelante, porque iniciamos un poco Excelente. tarde. Gracias, Mau. Vamos a platicar uno del fondo de la pirámide. Es la empresa en donde trabajo, ID Technologies. Lo que nosotros hacemos es monitorear el apego e higiene de manos en hospitales y unidades de salud. O sea, el personal médico se está lavando las manos antes de atender al paciente, sí o no. Hay mucho que se puede hacer con eso, ¿no? O sea, imagínate, si yo tuviera esa información, yo podría predecir, oye, a partir de las profesiones, las personas, el día y el turno, pareciera que vamos a tener una picada hacia abajo en higiene de manos. En friega, saca las galletas y diles que el que se lave las manos se lleva una, ¿no? No permitas que haya ese pico. Mantén el apego e higiene de manos para que no haya infecciones intrahospitalarias, para que haya una buena higiene en el ambiente de trabajo. Pero para poder llegar a esos modelos predictivos, necesitamos todo lo que hay abajo de la pirámide. Y lo que nos faltaba era la parte más clave, los datos. ¿De dónde rayos voy a estar sacando la información de si X o Y se está lavando las manos? Entonces, lo que nosotros imaginábamos iba a ser un súper problema de inteligencia artificial y modelos predictivos, terminó siendo un trabajo de electrónica. ¿Sí? Fue desarrollar sensores, porque necesitábamos sacar esos datos de alguna manera. Y apenas hasta ahora, años después, ya estamos trabajando en las partes predictivas y analíticas, como por ejemplo mostrar dashboards con información en tiempo real
a nuestros usuarios para que puedan ir comportándose, modulando su trabajo, inspirándose a hacer un mejor trabajo, ¿no? Lo que queríamos en la cima de la pirámide, pero primero tuvimos que conseguir los datos. Y eso fue un gran problema. Y eso ha sido una barrera de entrada a este nicho en particular. Un segundo caso, un poquito con la mitad de la pirámide, la analítica o el marketing cuantitativo, es el caso de Mint.com. Estos cuates son una startup americana que lograron un crecimiento, o sea, en 6 meses consiguieron 1 millón de usuarios para un servicio de finanzas que no pareciera que fuera a lograr mucho, pero lo lograron a base de metodología. Pueden leer muchos blog posts de las personas de Mint.com y te van a explicar exactamente cómo lo hicieron. Y tú lees su descripción de sus actividades y dices, no puede ser. O sea, ¿cómo consigues 1 millón de usuarios en medio año? Y lo único que hacen es optimizar cada decisión que toman. Y las optimizan yéndose un pasito más allá de las herramientas tradicionales. Siempre tratan de meter alguna forma de analítica predictiva, prescriptiva o descriptiva que les permita sacar más jugo de cada decisión que tomen. En esta página van a encontrar un post de blog de una de las personas encargadas de este proceso. Es un artículo medio larguito, pero es una chulada de cosa de leer y te inspira mucho y te da una idea de que si eres riguroso y metodológico en tu toma de decisiones, sí vas a llegar a esas soluciones óptimas. Entonces, les recomiendo eso también mucho. Hasta te ponen este tipo de imágenes en donde ves, oye, ¿de dónde rayos una tablita de Google Sheets me va a dar el poder de convertir 1 millón de usuarios? Estos cuates pudieron y han podido replicar ese mismo éxito. Entonces, algo están haciendo bien, vale la pena estudiarlo. Y en lo que se concentran es en esta parte de la pirámide. Claro que ellos ya tienen sus datos, claro que ellos pueden accesar a sus datos y espero, porque no lo dicen explícitamente, pero suponemos que claro que limpian y validan sus datos. Walmart, un caso muy sonado en el 2004, creo que fue, de una predicción sencilla, ¿sí? Estaba cerca de pegar un huracán y las tiendas de Walmart empezaron a hacer stocking de productos. Y si tú le dejaras esta tarea a un grupo de personas que van a ver el historial de compras y lo que fuera, pues vas a obtener soluciones de, ok, viene un huracán, tenemos que llenar nuestros stands de alimentos enlatados, de agua potable, de papel higiénico, ¿no? Bueno, Walmart usó inteligencia artificial y llegó a una solución que a nadie se le hubiera ocurrido y la solución eran Pop-Tarts. Ya si ellos decidieron llenar sus estantes de Pop-Tarts o no, te da una idea de que una cosa es la analítica que estamos acostumbrados, donde humanos procesan datos, y otra cosa es poner a computadoras a hacerlo, modelos inteligentes a hacerlo. No quiere decir que le tienes que hacer caso a uno o a otro, pero es interesante ver cómo existen esas diferencias. Y los dos deben de tener su razón, y quien sea el tomador de decisiones, en teoría, debería poder o mezclarlas o irse por el camino correcto. O más complicado, ahora sí, el pico de la pirámide, tenemos Spotify. ¿Y qué hace Spotify? Es recomendarte exactamente la canción que le sigue a la que estás escuchando. Y eso es un problema que no vas a poner a otra persona a hacer. ¿O a poco crees que tienes a 100 pobres personas encerradas en una oficina yéndose canción por canción y cuál es la que más se le parece? No, es un problema sofisticado que requiere una solución muy sofisticada. Y lo que hacen ellos es cuantificar la música, describirla en diferentes parámetros, encontrar el match correcto, y por eso son tan buenos en recomendarte la música correcta. Y por eso mucha gente termina prefiriendo Spotify sobre los otros N servicios que hay de streaming de música. Pero para esto ellos tuvieron que haber tenido los datos, poder accesarlos, limpiarlos, hacer análisis básico y hasta arriba. Lo último que haces es, por fin, la inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades y retos tenemos? En retail hay muchos retos que tienes que trabajar.
cuáles son los mejores momentos para poner promociones, analizar los carritos de compras para recomendar, objetos olvidados, segmentar tus clientes. En banca y finanzas, la verdad es que no sé mucho de banca y finanzas, pero me dijeron que estas son cosas muy populares. Detección de fraudes, esto es típico del tema de transacciones y finanzas. Salud, eh, tamizajes inteligentes, ¿no? O sea, tengo 30 pruebas PCR de COVID, ¿a quién se las voy a dar? ¿A los primeros 30 personas que se vengan a formar en la fila? ¿O vamos a hacer algún tipo de selección inteligente? ¿No? Y hay un reto. Reconocimiento de imágenes, expedientes clínicos, manejo de enfermedades crónicas. Son retos que van a necesitar de soluciones sofisticadas para poderse llevar a cabo. ¿Y cómo se hace? Esta es la parte más general, más abierta, porque dependiendo de tu problema, dependiendo de tu industria, dependiendo del punto en el que estás, es diferente. Pero esos son 4 escalones que quisiera que se llevaran. Lo primero que necesitas es el apoyo de quien sea que sea el jefe o jefa del grupo en el que estás trabajando. Si no tienes al tomador de decisiones atrás diciendo, sí, necesitamos, conviene, hay que darle, no va a llegar muy lejos tu proceso. O mejor aún, que la dirección y gerencia tengan conocimientos de ciencia de datos. Vean a Mark Cuban ahora en las últimas temporadas de Shark Tank Estados Unidos. Llegan cuántas startups a venderles productos de inteligencia artificial y los bate en 2 segundos porque sabe que no se puede. O a veces basta con que las personas de dirección y gerencia se mojen tantito de los temas que hay y solitas vienen las ideas, ¿no? Seguro todos han visto un infomercial a las 2 de la mañana, ¿no? Y son productos que no sabías que necesitabas, pero ya vi el anuncio y claro que necesito el App Toner 3000. Algo parecido pasa cuando le enseñas a estos tomadores de decisiones sobre temas de ciencias de datos. Ven un algoritmo de clustering y dicen, eso es lo que necesitaba. ¿Dónde puedo aprender temas de ciencia de datos? Bueno, no es por hacer el anuncio comercial, pero aquí está 01, aquí está Citnova. Si ustedes sienten que tienen el conocimiento del área, del campo en el que pueden trabajar y lo que les falta es saber qué se puede hacer, aunque no lo quieran hacer ustedes, siempre está esa opción. Y después de que tienes el apoyo de la gerencia, necesitas un departamento de IT fregón. Necesitas tener esos datos bien guardados. Y ya que los tienes bien guardados, encuentra analistas fregones. Gente que sepa, tenga idea de cómo manipularlos y luego mete a todas estas personas en un cuarto y que empiecen a fluir las ideas. ¿Qué oportunidad de negocio hay? ¿Cuál va a ser la metodología correcta? Y cómo llevarla a cabo. ¿Qué es el punto final? Necesitas visión, infraestructura, ciencia de datos, metodología y vas a obtener tus decisiones basadas en datos. Eso es todo. Muchas gracias. Ahí está mi correo por si me quieren contactar. Y creo que pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, Gabriel. Muy interesante la plática. Digo, creo que fue abordado de una manera muy, muy amigable, ¿no? Entonces te lo agradecemos mucho. En cuanto a las preguntas, por ahora solo tenemos una, pero les recordamos a la audiencia que si tienen alguna pregunta, por favor, la coloquen en el apartado de preguntas y respuestas. Esto lo van a encontrar en la parte inferior derecha de su pantalla. Y para quienes nos acompañan en Facebook, también por favor en comentarios déjenos sus preguntas y también las podremos abordar. Te paso la primera, Gabriel. La primera es de Eduardo Galván. Creo que ya la has contestado, pero aún así él menciona que si les podrías dar algunos consejos de dónde encontrar ejercicios, casos, bancos de datos, ejemplos de herramientas para practicar la ciencia de datos. Ok. Existe un sitio exclusivamente para esto y se llama kaggle.com. Kaggle.com. Es una especie de red social dash repositorio de datos en donde algunas empresas ponen como una casa de recompensas. Oye, tengo este problema. Ahí le va $10,000 al que me lo solucione. Y las soluciones normalmente quedan documentadas. Normalmente quedan documentadas. Entonces, ahí puedes ver el trabajo de personas que se ganaron un varo haciendo esto. Puedes aprender mucho de ellos. Y hay otras personas que se dedican a publicar tutoriales, guías, etcétera. Entonces, yo empecé por ahí en kaggle.com.
K-A-G-G-G, no, G-G-L-E.com. Muchas gracias. Mira, justo Maite García nos acaba de poner otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos aplicar esto al desarrollo de un proyecto en la comunidad, un proyecto local? Perdón, ¿me la puedes repetir? Sí, Maite García pregunta, ¿cómo podemos aplicar esto, es decir, la ciencia de datos, entiendo yo, a un proyecto local o un proyecto para la comunidad? Ok. Lo primero que tienes que definir es qué quieres hacer para tu comunidad, ¿no? O necesitas a alguien que ya haya trabajado con la comunidad y que en el momento que le estemos presentando estas herramientas se le prenda el foquito de qué se puede hacer, ¿no? Pero sí necesitas definir qué quiero hacer y ahora sí, revisa el catálogo, consulta con algún científico de datos, consulta en internet para que veas qué poder le puedes sacar a estas herramientas que sea útil para tu fin específico. Pero tienes que empezar por el punto, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Excelente. Hay otra pregunta. Un usuario nos pregunta que cuál es la mejor estrategia para monetizar datos. Co- Coleccionarlos, venderlos. Así de fácil. A ver, yo creo que la mina de oro más grande que hay en este país la tiene el IMSS guardado en cajas empolvadas. Los expedientes médicos son el santo grial de todo lo que jamás se ha tratado de trabajar en cuestiones de salud. Pero, sí, o sea, me explico. Tú quieres hacer un modelo, entrenarlo para predecir enfermedades, sacar información y perfiles de salud de personas para poder venderle a una aseguradora qué clase de riesgo tiene cierta persona, ¿no? Con más datos de los que ellos han recabado. Todo eso está guardado, pero está en papel y está en muchos lados. Es información extremadamente valiosa, pero hasta que alguien se aviente la friega de digitalizarlo y de limpiarlo, pues no vale nada. Entonces, si tú encuentras un repositorio como este de información y quieres monetizarlos, te vas a tener que aventar la friega que nadie se ha querido aventar hasta ahora y considera que si nadie se la ha aventado hasta ahora es por algo, de pasarlos a un formato, a una base de datos de alguna forma, limpiarlos. Y ahora sí, créeme que una vez que digas, oye, yo tengo el repositorio de expedientes médicos electrónicos del IMSS del 1970 hasta la fecha, solitos te van a llegar las ofertas. Entonces, ahí está. Colecciona y limpia. Suena fácil, pero no es. Excelente. Mira, justo siguiendo el tema de la salud, Carlos Arturo Castro nos pregunta que de acuerdo a tu opinión, ¿cuáles crees que son las mayores oportunidades en la ciencia de datos para la salud en los próximos años? Para mí son los tamizajes inteligentes. Esto que te explico o sea, y no lo pongas solo con COVID, ¿no? Para cualquier recurso médico, y es la bronca, son limitados. Hay cierto número de tags que puedo hacer, hay cierto número de resonantes que puedo hacer, hay cierto número de pruebas de PCR que puedo hacer. ¿A quién se las voy a hacer? ¿Al primero que se forme la fila, al primero que me pague, al primer derechohabiente que levante la mano? Necesitamos encontrar la manera de optimizar esos pocos recursos tal que lleguen al grupo de la población que se va a ver mejor impactada por los cambios. Y esos algoritmos predictivos necesitan los datos de los que les estaba hablando en la pregunta anterior. Eh, pero el día que se tenga eso, puta, o sea, imagínate lo bonito que sería. O sea, si tú alguna vez te han hecho algún estudio médico y el resultado fue, pues le quitaste la oportunidad a alguien, bueno, no tú no, pero el sistema le quitó la oportunidad a alguien que sí lo pudo haber necesitado, alguien que pudo haber recibido una atención temprana y que tal vez ahorita no estaría hospitalizada. Hay, hay mucho que hacer ahí y para mí está ahí, tamizajes inteligentes. Perfecto. Mira, hay algunas preguntas que se refieren a lo mismo, las voy a consensar. Dice, uno, preguntan que qué software usas para el tratamiento de datos, si Java, Python o algún otro. Y hay otra pregunta específica que dice que si hay alguno de estos softwares que pueda reconocer los datos obtenidos y los separe en cierto orden, o sea, como que los ordene. Ok. En general depende mucho de qué estoy haciendo. Yo hago mucho stats, estadística,
entonces trabajo en R, en Minitab y ocasionalmente en Jasper, un programa de código abierto. Cuando estoy tratando de hacer inteligencia artificial, empiezas prototipando como todo mundo en sklearn, en TensorFlow, y cuando ya vas a implementar tus soluciones, normalmente te tienes que pasar algo como Scala, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer eficiente toda esta parte del cómputo distribuido. Eh, pero esa parte normalmente no me la aviento yo, se la avienta el ingeniero de datos de la empresa en donde trabajo, ¿no? Entonces, ahí se va segmentando. Dependiendo del tamaño y alcance y cantidad de cómputo que vas a requerir, cambia. Pero para propósitos generales, créeme que Python te va a llevar muy lejos. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Si hay algún software de estos que detecte los datos automáticamente y los ordene. No creo que exista un software que lo haga, pero definitivamente tienes algoritmos que lo pueden hacer. Pero igual que es algo que he mencionado en la plática, tienes tus datos, los procesas, el algoritmo te va a arrojar resultados. No quiere decir que sean los resultados correctos, ¿no? Solamente son los resultados del algoritmo que tú escogiste y ya ahora tienes que comprobarlos. Analízalos tú. ¿Hace sentido lo que me está diciendo la computadora? Y a partir de, de esa resolución, pues ya te quedas con lo que te haya etiquetado el algoritmo y con eso puedes trabajar. Perfecto. Otro par de preguntas que tienen mucho que ver, Gabriel. Preguntan, de acuerdo a tu opinión, ¿cuál es el mejor perfil para alguien que quiere comenzar en esto de la ciencia de datos? Y también, si hablando de estos perfiles, nos pudieras explicar la diferencia entre un científico de datos y un analista de datos. Ok, espero no se me ofendan mis colegas científicos de datos aquí, pero yo creo que el mejor perfil para un científico de datos es alguien que estaba en negocios y que no necesariamente tenga un fondo en matemáticas, ingeniería o programación. Yo creo que es más fácil que tú agarres a un emprendedor, a un administrador y le enseñes ciencia de datos a que te agarres a un ingeniero en computación y le enseñes todas estas cosas, porque luego sí va a desarrollar cosas muy fregonas, pero se va a tener que terminar aliando al final del día con una de estas personas con un poquito más de visión que conviertan estos productos de datos en un cambio. Entonces, para mí, y algo que vemos muy seguido en 01, me da mucho gusto cuando personas que ya saben qué se puede hacer aprenden esas herramientas que no son tan complicadas de utilizar y empiezan a hacer cosas mucho más, con mucho más impacto en muy corto plazo. Entonces, para mí ese es el perfil, ¿no? Tomadores de decisiones, emprendedores, administradores, innovadores. Y la diferencia entre un científico de datos y analista de datos, creo que cae más en el hecho de que el analista de datos se concentra más en, ya me dieron estos números, los voy a procesar, ten estos resultados, y el científico de datos tiene un poquito más de espacio de poder meter su cuchara desde la adquisición de datos, en dónde los guardamos, en todo el flow de cómo los vamos a analizar, y normalmente tenemos el bonus de tener cierto expertise en algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, abarca un poquito más del campo, pero los analistas normalmente tienen mucha mejor idea de qué hacer ya con esos números y el científico a veces sí carecemos en ese lado, porque en lugar de estar estudiando el negocio, estamos estudiando optimizaciones y, y cuestiones más de inteligencia artificial. Perfecto. Pues últimas dos preguntas, Gabriel. La primera es, ¿en qué áreas de la inteligencia artificial recomiendas que se realice ciencia de datos? Y si quieres, de una vez te digo la otra, pero si no te la repito, no pasa nada, es cómo utilizar las APIs y sus datos para detectar puntos de mejora en diversos ámbitos. Ok, las dos están muy generales, pero la primera se me hace chistosa porque yo creo que es el campo de inteligencia artificial el que se mete en el campo de ciencia de datos, ¿no? Porque en el proceso de la ciencia de datos, desde adquirir los datos, procesarlos, analizarlos, ahí se mete la inteligencia artificial.
Mientras que en el campo de la inteligencia artificial, pues poco tiene que ir a ser un científico de datos, ¿no? No apoya tanto. Entonces, creo que es al revés esa relación. Y en lo que ayuda, pues es en una vez que tú te planteas un problema que va a requerir una solución elegante, sofisticada, compleja, de mucho procesamiento. Piensa, voy a reprogramar las rutas de transporte público en mi ciudad. ¿Las vas a trazar a mano? ¿O vas a desarrollar un algoritmo inteligente que encuentre esas rutas óptimas? Entonces, ahí sí, vente, compadre, ayúdame a desarrollar este modelo. Entonces, ahí es donde se complementan. Ya desarrollamos metodológicamente una pregunta. ¿Cuál es la herramienta que la va a resolver? Y sobre las APIs, híjole, cuando tú quieres sacar información de la red, lo que antes se hacía era lo que se llama web crawling o web scraping, en donde tú nada más haces un pequeño script que solito se mete un URL, busca marcadores en el HTML de la página y extrae la información. Pero eso se prestaba a muchos ataques. Entonces, por temas de ciberseguridad, si ven que una sola máquina se está tratando de conectar, muchas veces lo bloquean. Y la única manera de ir a accesar esos datos, como me pasó ahorita con el ejercicio el de arriba del mapa de palabras, que yo quería accesar los datos de LinkedIn y vieron que me traté de conectar muchas veces y me bloquearon, tengo que conectarme con su API, pero su API cuesta. Entonces, yo creo que la bronca con las APIs es que terminan como los servicios de streaming ahorita, ¿no? Que tienes Netflix, Amazon, Disney, son muchos. Lo mismo pasa con las APIs. ¿Quieres datos de diferentes redes sociales? Vas a tener que pagarle 3 diferentes redes sociales. Para mí esa es la bronca con, con las APIs. Útiles y necesarias, pero a veces sí son un poquito caras e inaccesibles. Perfecto. Mira, alguien puso una que se me hace muy interesante, entonces considero que es bueno tal vez saber tu opinión. Pregunta Raúl Valentín si tendrás algún curso o algún material para el análisis de varianza en la agricultura. Qué específico. No tengo un curso de ANOVAs para agricultura, pero definitivamente vemos ANOVA en los cursos de 01. Yo creo que definitivamente podemos ver a Nova si nos vuelven a invitar a una plática aquí o si Nova alguna vez quiere desarrollar un curso. Y si tú traes la experiencia de agricultura, créeme que conforme vayamos desenvolviendo esta herramienta, tú vas a ser el experto en ANOVAs para agricultura, no necesariamente yo. Entonces, o igual, puedes buscarlo en internet. Hay gente brillante compartiendo estos conocimientos en internet que lo puede hacer mucho mejor que yo. Y si ves 3, 4 videitos largos, ¿no? Ponle 15 minutos mínimo para que tenga buen contenido, te vas a iluminar, ¿sí? O igual y mándame un correo si es algo más específico y con mucho gusto te puedo echar la mano y vemos qué hacemos con esto. Perfecto. Pues esas han sido todas las preguntas, Gabriel. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No cabe duda que este tema ha generado mucho interés, no solo en la población que está, pues, digamos, acostumbrada a estos temas, ¿no? Sino ya vimos que vienen de otros lados, de otros negocios, de otros nichos a conocer de la ciencia de datos. Decirles a todos, porque también nos preguntaron si damos cursos. Recientemente cerramos convocatoria, ya iniciamos cursos con Gabriel, con 01. La verdad tuvimos mucha demanda, esperamos poder en algún momento volver a aperturar otro taller, porque vimos que, bueno, es un tema de interés, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, Gabriel. Ojalá nos puedas compartir tu presentación, porque también nos la están pidiendo mucho. Creo que les gustó bastante a todos en la audiencia. Y Sí, bueno, cómo no. te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado, que seas un aliado excelente del Citnova. Esperemos poder colaborar en futuras charlas nuevamente a través del Citnova Talks o en otros espacios. Y a toda nuestra audiencia, como cada semana, les agradecemos que nos hayan acompañado, que hayan destinado una hora de su tiempo para aprender nuevos temas que, como ven, son muy apasionantes y demasiado extensos. Y aprovechamos, como cada sesión, para invitarlos a la charla de la próxima semana, donde tendremos a Héctor Campos, ¿no? Quien es Software Engineer en TripAdvisor y también es CTO de Fixter Geek.
y su conferencia será Piensa Global, no local. Entonces, bueno, va a estar muy interesante, así como estuvo la de esta semana. Los invitamos, como ya saben, cada miércoles a las 2 p.m., una hora de su tiempo para poder aprovechar estas charlas, a estos aliados tan especialistas, tan específicos que tenemos. Y bueno, Gabriel, te agradecemos mucho. Nos estamos saludando a toda la audiencia también. Les agradecemos y les recordamos que esta charla va a estar disponible en nuestras redes por si la quieren volver a ver, por si la quieren compartir. Y bueno, como siempre, hasta pronto y nos vemos la próxima semana. Gracias.